Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver: la IA de Neuralink está transformando pensamientos en habla en tiempo real y mostró cómo será la verdadera telepatía tecnológica. China muestra nuevos robots manada de lobos cargando cosas peligrosas en las cuotas. Drones del tamaño de la palma de la mano, equipados con sensores ultraligeros, imitan murciélagos para vencer niebla, humo y espacios confinados. La maratón de robos de Pekín gana nueva escala en la edición 2026. 300 humanoides correrán sin ser controlados por humanos. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. Él no podía moverse, no podía hablar, pero aún así logró comunicarse. Lo imposible ya está sucediendo ahora. Un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que paraliza el cuerpo pero preserva la mente, consiguió generar habla usando únicamente sus pensamientos gracias a un implante cerebral de Neuralink. En la práctica, el sistema captó la actividad neural del paciente y tradujo esas señales directamente en texto y voz. Fue la intención convirtiéndose en lenguaje. Y esto solo fue posible gracias a una tecnología llamada interfaz cerebro-computadora. Neuralink desarrolló un dispositivo implantado en el cerebro capaz de detectar señales eléctricas generadas por las neuronas. Esas señales, que normalmente serían imposibles de interpretar, son procesadas por inteligencia artificial, que aprende a reconocer patrones y transformarlos en acciones. Mover un cursor, escribir y ahora hablar. A diferencia de las tecnologías asistivas tradicionales que dependen de algún movimiento residual como ojos o músculos, ese sistema lee directamente la intención en el cerebro, es decir, ignora completamente las limitaciones físicas del cuerpo. Esto cambia radicalmente el escenario para pacientes con enfermedades neurológicas graves. Hasta hoy, sistemas como el rastreo ocular eran lentos, cansados y limitados. Expresar una idea simple podía tardar minutos y muchas veces la comunicación nunca era completa. Ahora la comunicación ocurre casi en tiempo real, con más fluidez, más precisión y principalmente más dignidad. Para los médicos esto representa una transformación en el cuidado clínico. Los pacientes pueden describir síntomas con mayor claridad, participar en decisiones y mantener su identidad activa, incluso con el cuerpo comprometido. El impacto no se detiene ahí, porque en el fondo esta tecnología no solo está restaurando funciones perdidas, está creando una nueva forma de interacción entre humanos y máquinas. Hoy todavía usamos pantallas, teclado y voz para comunicarnos con la tecnología, pero esto puede ser solo una fase de transición, porque cuando logras traducir pensamiento directamente en acción, la tecnología deja de ser una herramienta externa y pasa a convertirse en una extensión de la mente. Claro, aún existen desafíos. Cuestiones de seguridad, ética y confiabilidad necesitan resolverse. La tecnología está en la fase inicial y su adopción a gran escala aún depende de validación clínica y regulación. Pero una cosa ya está clara: estamos entrando en una nueva era. Una era en la que las limitaciones físicas pueden ser sorteadas y no solo tratadas. Y en la que la inteligencia artificial deja de interpretar solo datos y pasa a interpretar pensamientos. Lo que se conoce como telepatía ahora comienza a convertirse en realidad. Pero mientras la tecnología empieza a devolver capacidades humanas que antes parecían perdidas, existe otro lado de la misma evolución que está siguiendo un camino muy diferente. Un camino donde la inteligencia no está siendo usada para curar, sino para el combate, lamentablemente. No fueron hechos para compañía, no fueron hechos para cariño. Estos perros robóticos fueron hechos para la guerra. China presentó una nueva generación de robots cuadrúpedos equipados con armamento real. Pero lo que más llama la atención es la forma en que operan. Estos robots no actúan solos, funcionan como una manada. Múltiples unidades conectadas a un sistema compartido, intercambiando información en tiempo real y coordinando acciones como un único organismo. En la práctica esto significa que pueden moverse juntos, dividir funciones y tomar decisiones colectivas durante una operación. Algunos actúan como reconocimiento, otros como soporte y otros como ataque directo, todo sincronizado. Y eso va más allá del suelo. Estos sistemas también pueden integrarse con drones aéreos, creando operaciones coordinadas entre aire y tierra, algo extremadamente eficiente en escenarios urbanos, donde la viabilidad y la movilidad son limitadas. Durante simulaciones recientes, estos robots demostraron exactamente eso: movimientos en grupo, adaptación al entorno y ejecución
ejecución de misiones complejas de forma coordinada, velocidades de hasta 15 km/h, transporte de cargas de hasta 25 kilos y operaciones en terrenos difíciles manteniendo estabilidad incluso en condiciones extremas. Además, pueden ser controlados de diferentes formas, desde joysticks tradicionales hasta comandos por voz o interfaces tácticas acopladas al operador. Por lo menos por ahora, todavía hay un humano en el control del disparo. La decisión final aún pasa por una persona. Pero eso puede no ser permanente, porque estos sistemas ya demuestran algo que va mucho más allá del control remoto. Autonomía colectiva. No solo ejecutan comandos, interpretan el entorno, comparten datos y ajustan su comportamiento en grupo. Esto cambia completamente el concepto de combate. En lugar de máquinas aisladas, tenemos sistemas conectados. En lugar de decisiones individuales, tenemos inteligencia distribuida. Y esto plantea preguntas inevitables. Cuando múltiples máquinas toman decisiones en conjunto, ¿quién es responsable del resultado? Y más aún, cuando sistemas automatizados logran reaccionar más rápido que los humanos, ¿cuánto tiempo queda para que el control humano se mantenga? La verdad es que este tipo de tecnología no representa solo una evolución militar, representa un cambio de paradigma. Y aunque parezca que aún está restringida al ámbito militar, la realidad es que esta evolución está ocurriendo en una escala mucho mayor, mucho más allá del campo de batalla. El 19 de abril de 2026, Pekín va a ser sede de algo que hasta hace poco parecía absurdo. Una media maratón con más de 300 robos humanoides corriendo. Máquinas bípedes de 26 marcas diferentes e enfrentando un recorrido completo de más de 21 kilómetros. Pero esto no es un espectáculo, es una prueba real. La primera edición, en 2025, sirvió como demostración de que los robots pueden caminar largas distancias. Ahora el objetivo cambió. La carrera de 2026 fue rediseñada para medir algo mucho más importante: autonomía. Por primera vez, casi el 40% de los robots participantes serán totalmente autónomos, capaces de orientarse, tomar decisiones y ajustar su trayectoria sin ninguna intervención humana. Y quien no lo haga quedará en desventaja. Los organizadores crearon una penalización directa. Los robots controlados remotamente tendrán su tiempo multiplicado por 1.2. En la práctica, esto obliga a la industria a abandonar el control humano y evolucionar hacia máquinas que realmente entiendan el entorno. Cada robot necesita completar los 21 kilómetros en un solo intento, manteniendo equilibrio, eficiencia energética y estabilidad mecánica durante todo el recorrido. Además, todos los competidores serán monitoreados en tiempo real por un sistema de navegación satelital, garantizando control absoluto de prueba. La carrera es solo una parte del experimento. Antes de ella, un segundo evento pondrá a prueba algo aún más complejo: la utilidad real de estos robots. Un circuito con múltiples obstáculos simulará escenarios del mundo real, como ambientes industriales y situaciones de rescate. La idea es simple: no basta con caminar, el robot necesita funcionar. Esto está directamente ligado a un nuevo concepto que comienza a surgir en la robótica: el momento en que estas máquinas dejan de ser demostraciones tecnológicas y pasan a ser realmente útiles. El gobierno chino creó un fondo de más de 14.000 millones de dólares dedicados a las llamadas industrias del futuro, con enfoque directo en robótica. Solo en los últimos meses, miles de millones ya fueron invertidos en empresas del sector y los resultados ya comenzaron a aparecer. China fue responsable de más del 80% de las instalaciones de robots humanoides en el mundo en los últimos años. Las empresas cambiaron de estrategia, dejaron atrás las demostraciones llamativas como bailes y movimientos acrobáticos y pasaron a enfocarse en producción en masa y aplicaciones reales. La carrera, por lo tanto, no es sobre velocidad, es sobre quién está más cerca de crear robots que realmente funcionen en el mundo real. Porque cuando una máquina logra caminar kilómetros, esquivar obstáculos y tomar decisiones por sí sola, deja de ser un experimento y se convierte en una herramienta. Y quizá eso sea lo más llamativo. Mientras mucha gente aún ve a los robots humanoides como algo lejano, existen cientos de ellos siendo probados ahora mismo en condiciones reales, aprendiendo a moverse, a adaptarse y principalmente a operar sin nosotros. Y mientras cientos de robots están siendo probados para correr kilómetros y tomar decisiones solos, algunos de ellos ya no están en fase de prueba, ellos ya están trabajando. El Gigit, un robot humanoide, ya está realizando trabajo real dentro de una fábrica de Schaeffler en Estados Unidos. No en pruebas, sino en operación diaria.
y esto marca un giro silencioso pero extremadamente significativo. El Digit es responsable de una tarea simple, repetitiva y esencial: transportar cestas de alrededor de 11 kilos con componentes industriales, llevando piezas de una prensa hasta una estación de lavado. El robot trabaja unas 8 horas al día, dividida en turnos con pausas solo para recarga. Lo más interesante no es la tarea en sí, sino lo que representa, porque este tipo de trabajo siempre fue realizado por humanos. Ahora el empleado que hacía esa función fue reasignado a una actividad más especializada: inspección. Es decir, en este caso, y al menos por ahora, el robot no solo sustituyó una tarea, redefinió el papel del trabajador. Hoy el costo operativo del Digit varía entre 10 y 25 dólares por hora, prácticamente equivalente o incluso inferior al salario humano inicial en la fábrica, que ronda los 20 por hora. Pero según la propia Agility Robotics, ese costo puede caer drásticamente, llegando a solo 2 o 3 dólares por hora. Y aquí es donde la ecuación cambia completamente, porque cuando una máquina logra ejecutar tareas físicas con consistencia, sin fatiga y con costo reducido, deja de ser una innovación y pasa a ser una decisión económica inevitable. Por ahora, Digit aún opera dentro de una área aislada, rodeada por una estructura de seguridad, pero eso también está a punto de cambiar. La próxima generación del robot, prevista para este año, debe incluir sensores avanzados capaces de detectar humanos en tiempo real, permitiendo que trabaje lado a lado con personas sin barreras físicas. Este es uno de los hitos más importantes de la robótica: la salida de la jaula, porque a partir de ese momento los robots dejan de ser máquinas aisladas y pasan a compartir el mismo espacio con nosotros. La empresa no está apostando en un solo camino. Ya firmó alianzas con diferentes fabricantes de robots humanoides alrededor del mundo, incluyendo compañías en China, Europa y otras startups emergentes. Además, fabrica componentes esenciales de estas máquinas, como actuadores, posicionándose no solo como usuarias, sino como parte de la infraestructura de la nueva era industrial. Esto revela algo mayor: la industria ya no discute si los robots humanoides van a funcionar. Esa fase ya pasó. Ahora la pregunta es otra: ¿cómo escalar esto y con qué velocidad va a sustituir el trabajo repetitivo humano? Porque mientras mucha gente aún ve a los robots humanoides como algo lejano, ellos ya están trabajando en silencio, repitiendo movimientos, aprendiendo patrones y poco a poco asumiendo funciones que siempre fueron humanas. Pero no toda evolución de la robótica está enfocada en crear máquinas completas. A veces el avance más importante está en dominar algo mucho más específico y mucho más difícil. Enfócate en la próxima materia y lo vas a entender. Una startup llamada Kyber Labs presentó una nueva demostración que puede cambiar completamente la automatización en laboratorios médicos. En lugar de construir un robot entero, se enfocaron en algo mucho más específico y mucho más difícil: una mano robótica capaz de manipular objetos con precisión extrema. En la práctica, el sistema ejecutó tareas reales de laboratorio: pipeteo de líquidos, apertura de tubos de microcentrífuga y operación de equipos como agitadores. Cosas simples para un humano, pero extremadamente complejas para una máquina. Y el motivo es claro: los laboratorios no fueron hechos para robots. Todo el entorno fue diseñado para manos humanas, desde la ergonomía de las pipetas hasta la resistencia de los tubos de plástico, que exigen fuerza y control al mismo tiempo. Y es exactamente ahí donde esta tecnología se destaca. La mano de Kyber posee 20 grados de libertad, permitiendo movimientos finos, coordinación compleja y adaptación en tiempo real. No usa solo fuerza, reproduce destreza. Pero lo que diferencia a este sistema no es el hardware, es el software. Mientras gran parte de la industria apuesta por modelos masivos de inteligencia artificial que intentan aprender todo de una vez, Kyber siguió un camino opuesto. Divide cada tarea en pequeñas acciones independientes: tomar una pipeta, girar una tapa y mover un soporte. Y luego encadena esas acciones en un flujo controlado. Esto trae 3 ventajas críticas: rastreabilidad: cada etapa puede registrarse y validarse, algo esencial en ambientes clínicos. Control: un humano puede ajustar o remover partes del proceso con precisión. Eficiencia: el sistema puede ejecutarse directamente en el propio dispositivo sin depender de conexión constante con la nube. Es decir, menos latencia y más confiabilidad. Y esto resuelve un problema real. Laboratorios alrededor del mundo
mundo enfrentan escasez de mano de obra, mientras utilizan equipos caros diseñados exclusivamente para uso manual. Automatizar este entorno siempre fue difícil justamente por eso. Pero ahora, en lugar de adaptar el laboratorio para robots, los robots están siendo adaptados al laboratorio. Y cuando la robótica comienza a resolver tareas con este nivel de precisión, surge, claro, preguntas. ¿Y si en lugar de copiar al ser humano, comienzan a copiar a la propia naturaleza? Un grupo de investigadores en Estados Unidos creó un dron del tamaño de la palma de la mano capaz de navegar en ambientes extremos, como en medio de humo, niebla y oscuridad total, usando únicamente ultrasonido e inteligencia artificial, inspirado directamente en los murciélagos. En lugar de depender de cámaras, radar o lidar, este dron utiliza dos pequeños sensores ultrasónicos para escuchar el entorno a su alrededor. Emite ondas sonoras e interpreta el eco que regresa, identificando obstáculos, distancias y posibles caminos. Todo esto ocurre con casi nada de procesamiento. Mientras los drones tradicionales dependen de sistemas pesados, caros y que consumen mucha energía, este modelo fue diseñado para ser ligero, eficiente e independiente. El resultado es un sistema mucho más simple, pero sorprendentemente funcional. El dron mide 15 centímetros de ancho, pesa aproximadamente medio kilo y fue diseñado para resolver uno de los principales problemas de este tipo de navegación: el ruido de sus propias hélices. Los investigadores incluyeron un escudo acústico, permitiendo que el dron escuche con más claridad los ecos del entorno. El sistema fue entrenado con aprendizaje profundo para reconocer patrones sutiles de eco, interpretando la información de manera similar a la ecolocalización de los murciélagos. Lo más interesante, esta idea de aprender de la naturaleza no está ocurriendo solo en laboratorios o investigaciones avanzadas, ya se está aplicando en lugares que casi nadie imagina. Vamos a ver ahora. Durante siglos, la ganadería siempre sorprendió de algo básico: cercas, madera, alambre, kilómetros de barreras físicas separando el rebaño. Pero eso puede estar llegando a su fin. Una startup llamada Halter está sustituyendo las cercas reales por algo completamente invisible, controlado por inteligencia artificial. La propuesta es simple: cada animal recibe un collar inteligente con GPS alimentado por energía solar y conectado a una aplicación. En lugar de construir cercas, el productor simplemente dibuja límites virtuales en un mapa digital y el rebaño pasa a obedecer esos límites. Cuando un animal se acerca a la frontera invisible, el collar emite señales sonoras y vibraciones direccionales, guiando el movimiento de forma gradual. Si el animal insiste en avanzar, se aplica un leve pulso eléctrico, mucho más débil que el de las cercas eléctricas tradicionales. En la práctica, todo el campo se vuelve programable. El productor puede mover cientos de animales con un simple toque en la pantalla, dirigiendo el rebaño hacia nuevas áreas de pastoreo o al establo, sin necesidad de esfuerzo físico. La tecnología no está llegando solo a las ciudades, está redefiniendo incluso las actividades más antiguas de nuestra especie. Yo me quedo pensando, aunque sea amante de la tecnología, no deja de venir a la mente un futuro sin nuestras cadenas tradicionales que hoy encierran delincuentes. Te dejo usar tu imaginación y crear tus teorías en los comentarios. Y si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.